Propiedades y características de los micro y nanoplásticos. Estos suelen encontrarse en tamaños aproximados entre 0,1 y 5 micrómetros. Esto significa que son mucho más pequeños que el grosor de un cabello humano, como podemos ver en la imagen. Debido a su tamaño reducido y a su baja densidad, esto hace que estas partículas se suspendan en el aire debido a su tamaño reducido y hace que sean transportadas pues en unas largas distancias con la ayuda del viento gracias a su baja densidad. Además, presentan distintas formas como fibras o fragmentos, y estos están compuestos por diferentes polímeros, los que influyen en su comportamiento ambiental. Su pequeña dimensión también les confiere una alta relación superficie-volumen. ¿Esto qué quiere decir? Que favorece la absorción de contaminantes y aumento de su relevancia desde el punto de vista ambiental y de salud. Ahora hablaré sobre las fuentes de emisión. Estas se clasifican en primarias y en secundarias. Las fuentes primarias son aquellas que liberan partículas plásticas directamente en tamaños microscópicos, como por ejemplo las microesferas, utilizadas en algunos productos industriales o cosméticos, o por ejemplo las fibras sintéticas desprendidas de textiles durante su uso. En cambio, las fuentes secundarias se originan a partir de la fragmentación de plástico de mayor tamaño, debido a procesos físicos y químicos como la radiación o la abrasión mecánica, el desgaste de neumáticos o la acción del viento. En el ambiente atmosférico, muchas de estas partículas presentes provienen de estas fuentes secundarias, ya que las materias o materiales plásticos expuestos al sol y a la fricción se degradan progresivamente hasta convertirse en partículas microscópicas capaces de dispersarse en el aire debido a su baja densidad. Mecanismos de formación. En el ambiente está principalmente asociado a procesos de degradación física y química de plásticos de mayor tamaño. Uno de los procesos más importantes es la fragmentación por radiación solar, que esta pues es provocada por la fotooxidación. ¿Esto qué quiere decir? Que la energía de la radiación rompe las cadenas poliméricas y debilita la estructura del material, volviéndolo más frágil. Con el tiempo, este debilitamiento hace que se facilite el material para que se fracture en partículas cada vez más pequeñas. A esto se suma la fragmentación mecánica producida por la fricción, el impacto o la abrasión. Por ejemplo, el viento, el tráfico o el movimiento de partículas. Que estas pues se rompe físicamente el plástico ya degradado. Además, el desgaste por su uso continuo que ocurre con neumáticos, textiles sintéticos o superficies plásticas expuestas, que esta pues genera una fracción progresiva de partículas microscópicas. Estos procesos combinados provoca que los plásticos se transformen gradualmente en microplásticos y posteriormente en nanoplásticos a medida que va reduciendo el tamaño de este microplástico, aumentando así la dispersión en el aire y su capacidad de transporte atmosférico gracias a su baja densidad. Otros mecanismos de formación de los micro y nanoplásticos es la resuspensión de partículas. Este proceso ocurre cuando el microplástico que ya estaba depositado en el suelo, en las calles o superficies son nuevamente incorporados al aire por acción del viento, el tránsito vehicular o la actividad humana. Es decir, no se forman necesariamente nuevas partículas, sino que ya las existentes vuelven a dispersarse en la atmósfera, aumentando su concentración de aérea y prolongando su tiempo de circulación ambiental. Por otro lado, también puede ocurrir una transformación química. Una vez fragmentados los microplásticos,
pueden sufrir cambios en su estructura debido a procesos como la oxidación, la exposición continua a la radiación y la interacción con contaminantes atmosféricos. Estas transformaciones modifican su composición superficial, generando así nuevos grupos funcionales y pueden hacer que las partículas sean más frágiles, facilitando una fragmentación adicional hacia tamaños aún más pequeños como los nanoplásticos. Además, estos cambios químicos pueden alterar su reactividad y su capacidad de absorber otras sustancias químicas presentes en el aire. Con respecto a la instrumentación que se utiliza para saber si hay micronanoplásticos en el aire, se utilizan dos clases de muestreo mm, con ayuda de unos cilindros, que son la instrumentación esencial para saber si están estos contaminantes en nuestro entorno. El primer muestreo es muestreo pasivo y el segundo es muestreo activo, del cual se hablará más adelante. El muestreo pasivo es un método sencillo que funciona aprovechando el procesos naturales como la gravedad y la lluvia para poder recolectar microplásticos presentes en el aire. En este sistema no se utiliza ninguna bomba de energía eléctrica, sino que las partículas suspendidas se depositan de manera natural sobre un colector, generalmente compuesto por un embudo de acero, que está conectado por lo general a una botella de vidrio. Cuando las partículas van cayendo por deposición seca, por la gravedad, o son arrastradas por la lluvia en caso de deposición húmeda, quedan acumuladas en este recipiente. Después de un periodo determinado, días o semanas, la muestra se recoge y se lleva al laboratorio para un procesamiento y análisis respectivo. Este método nos permite estimar la tasa de deposición de microplásticos en una superficie y es ideal para estudios a largo plazo, aunque no mide directamente la concentración en volumen en el aire. Para el muestreo activo, este es un método que se utiliza en un sistema de bombeo para poder aspirar el aire de manera controlada y así poder capturar las partículas presentes en un volumen definido. A diferencia del muestreo anterior, aquí se emplea una bomba de vacío que lo que hace es que succiona todo el aire y lo hace pasar a través de un filtro. Por ejemplo, puede ser de cuarzo o de fibra de vidrio, donde quedan retenidos los micro y nanoplásticos. Como el caudal y el tiempo de muestreo se controlan, es posible calcular la concentración de partículas en términos de números por metro cúbico. Este método permite una medición más precisa y representativa de la contaminación atmosférica, aunque se requiere pues energía eléctrica, calibración del equipo y un mayor control técnico durante su aplicación. Luego de haber recogido todas estas partículas de aire recolectadas mediante los muestreos activo en filtro o pasivo en embudos y botellas, comienza el procesamiento en el laboratorio. Primero, las muestras se someten a una sonicación. ¿Esto qué quiere decir? Que este es un proceso que se utiliza ondas ultrasónicas en un baño o equipo especializado para desprender las partículas adheridas al filtro o al recipiente, facilitando así su recuperación en una solución líquida. Luego se realiza una oxidación química comúnmente como peróxido de hidrógeno, que este nos ayuda a eliminar la materia orgánica presente, como restos biológicos o polvo orgánico, sin degradar significativamente los polímeros plásticos. Aquí hay que tener cuidado porque el peróxido de hidrógeno se tiene que utilizar un 30%, ya que si se pasa de ese porcentaje puede desintegrar totalmente el polímero. Este paso es clave porque nos sirve para poder evitar las interferencias en el análisis posterior. Después, si la muestra contiene sedimentos minerales o partículas más pesadas,
se aplica una separación por densidad. En este procedimiento se utiliza una solución densa, por ejemplo la salina, donde los microplásticos, al tener menor densidad que muchos minerales, flotan y pueden separarse del material más pesado que se deposita en el fondo. Finalmente, la fracción que contiene los microplásticos se somete a una filtración al vacío, donde el líquido pasa a través de un filtro que retiene las partículas sólidas. Este filtro, ya con los microplásticos aislados y limpios, queda listo para su observación e identificación mediante técnicas analíticas como microscopía o espectroscopía. Luego de haber recogido todas estas partículas de aire recolectadas mediante los muestreos activo en filtro o pasivo en embudos y botellas, comienza el procesamiento en el laboratorio. Primero, las muestras se someten a una sonicación. ¿Esto qué quiere decir? Que este es un proceso que se utiliza ondas ultrasónicas en un baño o equipo especializado para desprender las partículas adheridas al filtro o al recipiente, facilitando así su recuperación en una solución líquida. Luego se realiza una oxidación química comúnmente como peróxido de hidrógeno, que este nos ayuda a eliminar la materia orgánica presente, como restos biológicos o polvo orgánico, sin degradar significativamente los polímeros plásticos. Aquí hay que tener cuidado porque el peróxido de hidrógeno se tiene que utilizar un 30%, ya que si se pasa de ese porcentaje puede desintegrar totalmente el polímero. Este paso es clave porque nos sirve para poder evitar las interferencias en el análisis posterior. Después, si la muestra contiene sedimentos minerales o partículas más pesadas, se aplica una separación por densidad. En este procedimiento se utiliza una solución densa, por ejemplo la salina, donde los microplásticos, al tener menor densidad que muchos minerales, flotan y pueden separarse del material más pesado que se deposita en el fondo. Finalmente, la fracción que contiene los microplásticos se somete a una filtración al vacío, donde el líquido pasa a través de un filtro que retiene las partículas sólidas. Este filtro, ya con los microplásticos aislados y limpios, queda listo para su observación e identificación mediante técnicas analíticas como microscopía o espectroscopía. Impacto en la salud humana. Los micro y nanoplásticos presentes en el aire representan una vía de exposición respiratoria constante para los seres humanos, ya que se ha estimado que una persona puede inhalar decenas de miles de partículas plásticas cada día, y muchas de las cuales son lo suficientemente pequeñas para entrar en los pulmones y así atravesar la membrana alveolo capilar para entrar al torrente sanguíneo. Una vez en el sistema circulatorio, estas partículas pueden distribuirse por distintos órganos y estudios han encontrado microplásticos en sangre humana y otros tejidos, lo que sugiere una capacidad de bioacumulación. La presencia de partículas de plástico en pulmones se ha asociado con respuestas inflamatorias, estrés oxidativo y alteración de la función respiratoria, lo que podría contribuir a enfermedades respiratorias crónicas. Aún más preocupante, en investigaciones recientes han detectado niveles elevados de micro y nanoplásticos en tejidos cerebrales humanos, evidencias de que estas partículas pueden atravesar la barrera hematoencefálica, abriendo la posibilidad de efectos neurológicos potenciales, aunque las consecuencias específicas aún se están estudiando. Además, la exposición crónica a estos contaminantes podrían interactuar con aditivos tóxicos como ftalatos y bisfenoles, incrementando riesgos de alteraciones endocrínicas y enfermedades cardiovasculares,
efectos de metabolismo, lo que convierte a los micro y nanoplásticos inhalados en un foco emergente de preocupación para la salud pública.